El regreso a las sombras. La verdad que destruyó mi pueblo. Han pasado 10 años desde la última vez que pisé este pueblo. 10 años desde la noche que destruyó mi vida y arrasó con la de muchas otras personas. Ahora estoy aquí, en la misma plaza empedrada donde jugaba de niña, pero no siento nostalgia, solo el peso de la culpa. Sabía que mi regreso no sería bien recibido. Nadie olvida una tragedia, mucho menos cuando tu apellido está marcado como el responsable. Cuando crucé el límite del pueblo, sentí las miradas como cuchillos. Sabía que todos me reconocían, pero fingían que no. Las ventanas se cerraban apenas pasaba. Los murmullos comenzaban en cuanto me alejaba. No los culpo. Si yo fuera ellos tampoco querría verme. Sin embargo, no podía seguir escapando. Había regresado para enfrentar lo que había dejado atrás. Y, más importante aún, para sacar a la luz una verdad que había enterrado por demasiado tiempo. El camino hasta la vieja casa de mi abuela fue largo, aunque solo estaba a unas cuadras de la entrada del pueblo. Todo parecía más pequeño y más gris de lo que recordaba. Las paredes de las casas tenían grietas, y los árboles parecían haber perdido su fuerza con los años. Cuando llegué, encontré la puerta entreabierta. Una brisa fría atravesaba el corredor, llevando consigo un olor a humedad. El silencio era ensordecedor, excepto por el crujir del suelo bajo mis pasos. La casa seguía igual que cuando la dejé, pero estaba cubierta de una capa de polvo y abandono. Dejé mi maleta en la entrada y me senté en la vieja silla de la sala. El reloj de péndulo seguía marcando el tiempo con un tic-tac lento y pesado. Sabía que tendría que enfrentar al pueblo tarde o temprano, pero primero necesitaba reunir el valor. Esa noche no pude dormir. Cada sombra parecía tener los ojos de mi padre, cada crujido el eco de su voz. A la mañana siguiente, cuando salí a comprar algo de comida, me encontré con Lucas, mi mejor amigo de la infancia. Él siempre fue mi confidente, la única persona que podía hacerme reír incluso en los días más oscuros. Pero esta vez no hubo risas, solo un silencio incómodo. Preguntó finalmente, su tono lleno de resentimiento. Intenté explicarle que tenía mis razones, pero él no estaba interesado en escuchar excusas. Antes de que pudiera decir algo más, se marchó, dejándome sola en medio de la calle. Esa tarde, mientras organizaba mis cosas, encontré la caja de madera que había traído conmigo. La abrí lentamente, como si temiera que los fantasmas del pasado salieran de su interior. Dentro estaban los documentos que descubrí hace 10 años, la prueba de que mi padre no era el hombre honorable que todos creían. Sabía que al revelarlos, destruiría su legado y mi propia reputación, pero ya no podía seguir cargando con ese secreto. Al día siguiente, la alcaldesa María convocó una reunión en la plaza principal. Sabía que era por mi regreso. María siempre había sido la líder indiscutible del pueblo, una figura de respeto, pero también de temor. Cuando llegué, la plaza estaba llena. Podía sentir la tensión en el aire, como una tormenta a punto de estallar. María, con su voz autoritaria, no tardó en dirigirse a mí. Elisa Montenegro, todos aquí queremos saber por qué has regresado después de tantos años. ¿Qué buscas? Respiré hondo y di un paso al frente. He regresado para contarles la verdad sobre lo que ocurrió la noche del incendio, dije, tratando de mantener mi voz firme. Un murmullo recorrió la multitud. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Mi padre, el doctor Montenegro, no era el hombre que ustedes creían. Esa noche él mismo prendió fuego a la clínica para encubrir sus crímenes. La reacción fue inmediata. Algunos comenzaron a gritar, otros se quedaron en silencio, incrédulos. Lucas estaba entre la multitud, mirándome con una mezcla de confusión y rabia. ¡Eso es mentira!, gritó. Tu padre era un héroe. ¿Cómo te atreves a decir algo así? Levanté los documentos que había traído conmigo. Aquí está la prueba, dije, mi voz temblando. Comencé a leer los registros. Experimentos ilegales, pacientes que desaparecieron, conversaciones grabadas. La clínica era una fachada para algo mucho más oscuro. Mientras hablaba, las piezas comenzaron a encajar para muchos. Recordaban a personas que nunca volvieron del consultorio, rumores que ignoraron por respeto o miedo. María intentó interrumpirme, pero las pruebas eran irrefutables. Fue entonces cuando alguien en la multitud gritó,
Sabíamos que había algo raro, pero nunca quisimos verlo. Esa noche, después de la reunión, alguien deslizó un sobre bajo la puerta de mi casa. Dentro había una nota escrita con letras apresuradas. Si sigues adelante, pagarás con tu vida. Sabía que estaba en peligro, pero no me detuve. Comencé a recibir amenazas anónimas y a encontrar cosas extrañas en mi casa, como ventanas abiertas que yo había cerrado y muebles fuera de lugar. Una noche, alguien rompió una botella contra la puerta principal. La tensión en el pueblo crecía y yo sabía que estaba removiendo algo más profundo de lo que imaginaba. Finalmente, logré que un juez abriera una investigación oficial. La verdad salió a la luz y la red de complicidad que rodeaba a mi padre comenzó a desmoronarse. María fue arrestada, junto con otros que habían ayudado a encubrir los crímenes. Lucas, aunque devastado, comenzó a entender por qué había regresado. A pesar de todo, nuestra amistad nunca volvió a ser la misma. No sé si el pueblo alguna vez me perdonará, pero hice lo que debía. Por primera vez en años, puedo dormir tranquila, aunque todavía hay noches en las que cierro los ojos y escucho el crujir de las llamas y los gritos que nunca podré olvidar.